Bienvenidos a la historia de uno de los casos más escalofriantes de la historia americana. Hoy vamos a adentrarnos en un enigma que permaneció oculto durante siglos en las montañas de Carolina del Norte, donde el silencio de la Iglesia Católica ocultó secretos que nunca debieron ser olvidados. Comenta, ¿desde dónde nos ves mientras resolvemos este caso oscuro? Era 1849. Apenas se estaba desarrollando Asheville en los montes Apalaches, un lugar remoto donde las montañas aislaban y el invierno podía atrapar viajeros durante semanas. Carolina del Norte aún llevaba las cicatrices de la expansión hacia el oeste, y allí, en esa frontera salvaje, la ley era una presencia lejana. Las órdenes religiosas se iban estableciendo, evangelizando y civilizando tierras que muchos consideraban salvajes. Fue entonces cuando llegó la hermana Catherine Marlowe, una monja de las Hermanas de la Misericordia de Baltimore, para fundar una pequeña misión cerca de Asheville. Los archivos del condado de Buncombe la registran llegando en marzo de ese año con otras 2 monjas. Llegaban para dar educación y atención médica a los colonos dispersos por las montañas. Tenía 28 años cuando pisó aquellas tierras gélidas. De acuerdo con las cartas archivadas en la diócesis de Baltimore, era una mujer devota, decidida y sin temor. Había abandonado una familia rica en Massachusetts para dedicarse a la religión. Sus primeras semanas en Asheville quedaron documentadas en un diario que sobrevivió al paso del tiempo, almacenado en un cofre de madera que permanecería sin descubrir durante décadas. En ese diario, Catherine narró con admiración el paisaje: montañas azules al amanecer, arroyos que tallaban valles, niebla espesa antes del amanecer. Pero también notó algo perturbador. Dijo que siempre se sentía observada cuando paseaba por los bosques cercanos a la misión. Habló de luces extrañas avistadas en la noche, de susurros que la gente profería a su paso. La misión funcionaba en una cabaña de madera, levantada rápidamente por los colonos que veían en aquellas religiosas una esperanza de civilización. La capilla era sencilla, con bancos toscos y un altar improvisado. Allí realizaba misas semanales, visitaba a los enfermos y enseñaba a leer a quien lo deseara. El primer mes pasó como estaba previsto, hasta que el otoño trajo consigo acontecimientos que alterarían todo. En octubre de 1849, Catherine empezó a recibir visitantes nocturnos que preferían permanecer en la oscuridad. Eran confesiones perturbadoras, relatos de prácticas prohibidas por la Iglesia, historias de aquelarres clandestinos en los bosques. Ella lo apuntaba todo, bajo secreto de confesión. Pero sus palabras mostraban una creciente inquietud. Algo estaba ocurriendo en aquellas montañas que la Iglesia Católica oficial desconocía o prefería ignorar. Las otras 2 monjas que la acompañaban comenzaron a notar cambios en el comportamiento de Catherine. Se quedaba horas rezando sola en la capilla y, cuando le preguntaban, solo decía que tenía secretos que no podía revelar. El invierno se acercaba y la soledad se hizo más pesada. Las carreteras se bloquearon y la misión quedó aislada entre montañas nevadas. Fue en diciembre que Catherine tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Le escribió una extensa carta al obispo de Baltimore. Una carta que nunca llegaría. En esa carta ella informaba sobre horribles cosas que pasaban en esa región bajo el nombre de la religión. Mencionó nombres venerados, describió rituales que mezclaban el catolicismo con prácticas mucho más antiguas y pidió desesperadamente consejos sobre qué hacer.
La carta fue hallada posteriormente entre las tablas del suelo de la misión, sin expedir. Se desvaneció la noche del 23 de diciembre de 1849, Nochebuena, sin dejar más que interrogantes y un rastro que la Iglesia Católica se encargaría de eliminar de los registros. ¿Qué pasó realmente esa noche en los Apalaches? ¿Por qué su nombre fue borrado sistemáticamente de todos los documentos eclesiásticos? ¿Y qué descubrió que debía ser callado para siempre? La mañana del 24 de diciembre de 1849 amaneció con un silencio denso sobre la misión. Las dos monjas que compartían la habitación con Catherine se despertaron y no la encontraron. Su cama estaba intacta, como si no hubiera dormido en ella en toda la noche. El rosario que siempre llevaba en la mesita de noche había desaparecido con ella. Lo que más sorprendió a las hermanas fue que la puerta principal estaba cerrada por dentro, las ventanas cerradas y no había signos de lucha. El sheriff del condado de Buncombe, Thomas Ricks, fue alertado 3 días después, cuando quedó claro que Catherine no iba a volver sola. Ricks era eficiente en casos de personas desaparecidas, algo habitual en aquella zona donde la gente se perdía en las montañas. Inspeccionó el caso, interrogó a las monjas, habló con los lugareños. Todos decían lo mismo, nadie vio ni escuchó nada la noche anterior. Los archivos del sheriff en el condado guardan información interesante. Ricks señaló que había restos de velas recién apagadas en la capilla, lo que sugería que alguien había estado allí en medio de la noche. También notó que el diario de Catherine estaba abierto en la mesa, su última entrada del 22 de diciembre. En esa última entrada, describió una revelación que había tenido mientras rezaba, algo que la había aterrorizado y decidido a hacer algo. La búsqueda continuó durante semanas, pero el invierno hizo imposible cualquier búsqueda en las montañas. La nieve cubrió los caminos, borró las huellas, convirtió el mundo en un laberinto blanco. Ricks lideró equipos de búsqueda que rastrearon los alrededores de la misión durante kilómetros, pero no pudieron encontrar rastro de Catherine. Era como si se hubiera desvanecido en el aire frío de la noche de invierno. Lo que comenzó a incomodar al sheriff fueron las reacciones extrañas de algunos lugareños cuando mencionaba a la monja. Algunos miraban hacia otro lado, otros cambiaban de tema, y algunos mostraban un temor sutil como si pronunciar el nombre de Catherine pudiera traer repercusiones. Ricks se dio cuenta de que estaba tratando con algo más que una simple desaparición. Había secretos en ese pueblo, capas de silencio tejidas con el tiempo. En febrero de 1850, un anciano residente le buscó en privado a Ricks. El hombre, que pidió no ser identificado, dijo que la noche de la desaparición había observado luces dirigiéndose hacia las ruinas de una vieja capilla abandonada situada unos 5 kilómetros al norte de la misión. Esta capilla había sido erigida décadas atrás por colonos franceses. Se abandonó cuando la población se dispersó. El lugar era conocido por los habitantes, quienes evitaban pasar por ahí, incluso de día. Ricks se aventuró en las ruinas. Alcanzó el lugar, acompañado de 2 ayudantes, y se topó con una construcción de piedra en ruinas y cubierta de musgo y maleza. La nieve de alrededor había sido despejada recientemente. Se podían ver las huellas de varias personas. En la capilla abandonada, el sheriff encontró velas dispuestas en un círculo, cenizas de hoguera aún calientes y extraños grabados en las paredes de piedra que no parecían pertenecer a la decoración católica. Aún más perturbador fue el descubrimiento de un trozo de tela negra, del tipo que se usa para los hábitos de las monjas, atrapado entre las rocas.
La tela estaba rota, como si la hubieran arrancado. Hicks guardó la evidencia y siguió investigando. Pero ahora su investigación estaba tropezando con obstáculos inesperados. Sus superiores en Raleigh, Carolina del Norte, enviaron la orden de archivar el caso por falta de recursos y por ser inviable reanudar la búsqueda en invierno. El sheriff se negó al principio, pero autoridades superiores cada vez más altas lo obligaron a retirarse formalmente de la investigación. En sus notas personales escribió una enigmática frase: «Hay fuerzas en la tierra que no obedecen a la ley de los hombres y secretos que anhelan permanecer ocultos». Hicks se mudó de condado meses después, llevándose consigo documentos que jamás entregó a sus sucesores. Mientras tanto, la Iglesia Católica hacía lo suyo. Las dos monjas que habían acompañado a Catherine fueron discretamente reubicadas en conventos lejanos, uno en Pensilvania y otro en Luisiana. La misión en Asheville se cerró formalmente en marzo de 1850 por falta de fondos. El palacio fue vendido a un negociante local, que lo transformó en almacén. Todos los archivos sobre la hermana Catherine Marlowe comenzaron a desaparecer de los archivos diocesanos. Los años que siguieron fueron un silencio. La misión donde había residido Catherine fue destruida en 1856 y en su lugar se construyó un granero. Quienes habían llegado a conocer a la monja fueron abandonando la comarca o, simplemente, dejaron de hablar del tema. Era como si se hubiera hecho un acuerdo silencioso de olvido entre la gente de Asheville y las montañas de los alrededores. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre. En 1873, un historiador llamado Edmund Whitmore llegó a Asheville estudiando la expansión de las órdenes religiosas católicas por todo el sur de los Apalaches. Whitmore era un tipo obsesionado con los detalles y había estado coleccionando papeles sobre misiones fundadas en Carolina del Norte en el siglo XIX. Mientras revisaba archivos en los archivos del condado de Bonham, notó una extraña anomalía. Existían alusiones dispersas a una misión regentada por religiosas entre 1849 y 1850, pero no se decía el nombre, no se decía la orden religiosa. Curioso, Whitmore se puso a investigar. Descubrió recibos de compras de suministros firmados por una hermana M, cartas incompletas que hablaban de las monjas de la misión de la montaña, y un informe del sheriff Thomas Hicks sobre una desaparición sin resolver. El historiador se dio cuenta de que estaba ante algo borrado intencionalmente de la historia. Su sed académica la llevó a querer saber lo que se había ocultado. Whitmore fue a Baltimore y pidió ver los archivos de las Hermanas de la Misericordia. Allí lo recibieron bien al principio, pero cuando dijo Asheville y 1849, las puertas se cerraron. Los archiveros dijeron que se había perdido mucho en un incendio años atrás. Cuando Whitmore exigió al menos una lista de las monjas que habían estado en Carolina del Norte durante ese tiempo, le dijeron que esa información era secreta y estaba amparada por el secreto religioso. Frustrado, pero no vencido, el historiador pasó meses entrevistando a personas mayores que habían vivido en Asheville en aquel entonces. La mayoría no quería hablar, pero una mujer de 80 y tantos años, que era una niña, cuando la misión estaba en funcionamiento, se ofreció a contar su historia. Le vino a la memoria una monja de pelo negro que iba a ver a las familias perdidas en las montañas, llevándoles medicinas y consuelo. Esta monja tenía ojos amables, pero tristes, como si supiera algo horrible que no podía contar.
La anciana también dijo algo que hizo que Whitmore dejara de tomar notas y escuchara. Dijo que la noche en que la monja desapareció, su familia había oído ruidos extraños en la capilla abandonada. Eran canciones, voces masculinas cantando en un idioma que no reconocía. Su padre había cerrado todas las puertas y ventanas y había prohibido a nadie salir de la casa hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando se difundió la noticia de la desaparición, su padre dijo solamente: «Ella vio lo que no debía ver». Con esta información en mano, Whitmore se dirigió a las ruinas de la antigua capilla. Para 1873 el lugar estaba aún más deteriorado, casi engullido por el bosque. Pero el historiador no se dejó intimidar. Se pasó días recorriendo el lugar, fotografiando las inscripciones en las rocas, copiando símbolos que parecían una mezcla entre iconografía católica y algo más que no podía reconocer. También descubrió, oculto bajo los restos del altar, un pequeño relicario de plata que contenía mechones de cabello humano y un trozo de papel cubierto de nombres escritos con tinta desvanecida. Los nombres en el papel eran miembros de la alta sociedad de Asheville de la época, comerciantes respetados, un juez retirado, propietarios de tierras. Whitmore transcribió los nombres con cuidado, sin darse cuenta de la importancia de su hallazgo. Al volver a la ciudad y seguir la pista de estos hombres, se dio cuenta de que todos se habían enriquecido después de 1850, haciéndose muy prósperos y poderosos en una forma que no parecía posible en las condiciones de la región en aquel entonces. El historiador reunió sus descubrimientos en un manuscrito que pensaba publicar como parte de un estudio más amplio sobre las misiones católicas del sur. Llamó al capítulo de Asheville «La monja olvidada de los Apalaches». En el manuscrito, Whitmore se preguntó ¿por qué una monja había sido eliminada de los registros? ¿Qué tipo de información conocía que requería tanto secreto? ¿Y qué tenían que ver su desaparición y los hombres cuyos nombres estaban grabados en ese relicario? Antes de que pudiera publicar su trabajo, Whitmore fue visitado por hombres amenazantes. Hombres bien vestidos llegaron a su casa de Boston, identificándose de manera ambigua como intereses en Carolina del Norte. Pagaron una buena cantidad por todos los papeles y notas sobre el caso de Asheville. Whitmore se negó. Una semana después, su oficina fue allanada y todo su material de investigación fue robado. El manuscrito original se perdió, así como las fotografías de las ruinas de la capilla y las copias de los nombres del relicario. Desanimado y temiendo por su vida, Edmund Whitmore dejó la investigación. Nunca más volvió a hablarse públicamente del caso de la monja desaparecida. En sus cuadernos, encontrados tras su fallecimiento, anotó: «Existen verdades que la sociedad no está lista para afrontar y fuerzas que superan la comprensión humana. Marlowe, Marlowe, ¿qué descubriste en las montañas Apalaches? Algo te encontró en la oscuridad y algo se aseguró de que nunca lo contaras». El siglo XX modernizó Asheville, pero no dio respuestas. La ciudad prosperó, se abrieron caminos y el turismo floreció en las montañas antaño remotas. La antigua capilla en ruinas fue demolida en 1901 para construir una carretera que comunicara pueblos rurales. Cualquier rastro físico que pudiera haber quedado allí fue destruido y olvidado. Pero las historias tienen una manera de sobrevivir, sin importar cuánto intentes enterrarlas. En 1924, mientras renovaban el antiguo ayuntamiento de Asheville, los trabajadores tropezaron con un compartimento oculto tras una pared de ladrillo. En su interior había una caja metálica oxidada con papeles del siglo pasado, entre ellas una pila de cartas sin enviar de Thomas Hicks,
el sheriff que investigó la desaparición de Catherine. Estas cartas estaban dirigidas a un fiscal de distrito en Raleigh y describían evidencia que Hendricks nunca había informado oficialmente. En ellas, el sheriff narraba cómo había seguido investigando en secreto tras haber recibido la orden de cerrar el caso. Había preguntado a algunas de las personas más influyentes del pueblo y me había enterado de que formaban parte de una sociedad secreta que se reunía en las montañas. Estas reuniones no eran ilegales, pero el secretismo con el que se reunían era sospechoso. Hendricks sospechaba que Catherine se había enterado de estas reuniones y algo en ellas la había asustado. Aún más revelador fue el informe de una conversación que el sheriff tuvo con un informante anónimo. Este testigo, conocido solo como J., declaró haber estado presente en una reunión en la capilla abandonada la noche del 23 de diciembre de 1849. Según él, la monja había aparecido de la nada e irrumpido en la reunión. Ella supuestamente los enfrentó, acusándolos de blasfemar las enseñanzas sagradas y de participar en prácticas incompatibles con la fe católica. El informante retrató a Catherine como audaz, de pie sola ante un grupo de hombres poderosos. Lo que pasó después, según la fuente, fue confuso. Hubo gritos, amenazas y luego Catherine fue supuestamente arrastrada fuera de la capilla. El informante dijo que se fue antes de que terminara, demasiado asustado para permanecer. Le contó a Hicks que lo había atormentado la culpa desde esa noche, pero que tenía demasiado miedo de ir a testificar. El sheriff escribió en las cartas que el informante desapareció justo después de esta conversación y nunca más fue visto en la región. Las cartas de Hendricks también contenían una teoría inquietante. Él pensaba que Catherine no había desaparecido, que estaba involucrada en las prácticas clandestinas de aquel grupo. El sheriff creía que la monja había sido callada para proteger nombres y para guardar secretos capaces de destruir familias poderosas. Aún más extraño, Hicks decía que había escrito en secreto al arzobispo de Baltimore, informándole de sus descubrimientos y pidiendo a la iglesia que interviniera. La carta nunca fue respondida. Los documentos descubiertos en 1924 provocaron una pequeña agitación local, pero pronto fueron archivados de nuevo. Los periódicos de Asheville le dedicaron algunas notas al hallazgo, tratándolo como una curiosidad histórica sin mayor relevancia. Pero un periodista llamado Robert Clayton se interesó en la historia y decidió investigarla por sí mismo. Clayton era una investigadora y no se dejaba intimidar. Empezó a seguir la pista de los descendientes de las familias que se mencionan en los archivos de Hendricks. Muchas de estas familias aún eran figuras destacadas en Asheville, al frente de negocios y política local. Cuando Clay preguntaba por lo que había ocurrido en el 49, se topaba con puertas cerradas y respuestas vagas. Algunos descendientes negaron saber que sus antepasados hubieran pertenecido a sociedades secretas. Otros se negaron a hablar con él. Clayton expandió su búsqueda a los archivos de la Iglesia Católica. Se dirigió a Baltimore y logró acceso parcial a antiguas cartas de la diócesis. Allí descubrió algo sorprendente. Una pequeña alusión en un acta de 1850 al incidente de Carolina del Norte y la anotación de que se tomaron medidas adecuadas para proteger el buen nombre de la orden. No había más información, pero el tono daba a entender que la iglesia sabía algo y había decidido manejarlo en silencio. El periodista también encontró que no había ningún registro de Catherine Marlowe en los archivos de las Hermanas de la Misericordia. Era como si nunca hubiera entrado en la orden, nunca hubiera hecho sus votos, nunca hubiera existido.
Esta falta de documentación era en sí misma una prueba. Alguien se había tomado su tiempo para borrar cualquier evidencia de su paso. En sus notas, Clayton dejó escrito: «Creo que Catherine Marlowe se topó con algo que podría poner en peligro a gente poderosa, tanto laica como religiosa. Su desaparición no fue casual, y el borrado de su existencia fue premeditado. Pero, ¿qué descubrió y por qué después de tantos años aún debe ser protegido?». El periodista se juró a sí mismo que seguiría buscando hasta hallar respuestas. Pero Robert Clayton nunca dio a conocer su trabajo. En 1926 falleció en lo que se declaró accidente automovilístico en carreteras sinuosas de montaña. Su coche se salió de la carretera en una tormenta y cayó por un precipicio. Todas sus notas sobre el caso de Catherine Marlowe estaban en el coche y se quemaron en el accidente. Amigos del periodista cuestionaron la versión oficial, pero no se abrió ninguna otra investigación. Las décadas que siguieron vieron un silencio casi absoluto sobre el caso. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los cambios sociales que arrasaron Estados Unidos relegaron los enigmas del siglo XIX a meras notas al pie de página olvidadas. Asheville siguió floreciendo como centro turístico, famoso por sus paisajes y el aire limpio de las montañas. Apenas alguien se acordaba de la monja desaparecida hacía casi un siglo, y los que se acordaban preferían no hablar. No fue hasta 1967 que el caso resurgió. Una maestra retirada llamada Margaret Sinclair estaba catalogando papeles viejos donados a la biblioteca pública de Asheville cuando tropezó con un diario parcialmente quemado. Las hojas restantes eran delgadas, la tinta desvanecida pero aún legible. El diario era de una de las monjas que habían viajado con Catherine Marlowe en la misión de 1849. El diario había sido guardado por la hermana Elizabeth, una de las dos monjas que habían presenciado la desaparición. Las entradas abarcaban desde marzo hasta diciembre de 1849, siendo la última del 25 de diciembre, el día después de la desaparición de Catherine. Las páginas mostraban una mirada personal de lo que había sucedido antes de esa noche, y lo que leía allí era perturbador. La hermana Elizabeth describió a Catherine como una mujer de convicciones firmes, pero que se había vuelto cada vez más angustiada por lo que descubría en sus interacciones con la comunidad local. Se había percatado de ciertas incongruencias en las prácticas religiosas de algunas familias. Había rituales secretos que combinaban prácticas católicas con otras que parecían venir de otra parte. Cuando ella lo interrogaba sobre tales acciones, obtenía respuestas evasivas o resentimiento encubierto. En una entrada de noviembre, Elizabeth relató una noche en que Catherine regresó a la misión visiblemente alterada. Había sido invitada a cenar en la casa de un rico mercader, y en sus vigas observó unos símbolos extraños grabados disimuladamente. Al preguntar por ellos, el anfitrión desvió la mirada y el ambiente se tensó. Catherine explicó a Elizabeth que aquellos símbolos no eran católicos. El diario también revelaba que Catherine había empezado a registrar todo lo que encontraba. Ella tenía un segundo cuaderno, aparte de su diario, en el que anotaba nombres, fechas y descripciones de prácticas sospechosas. Isabel aludió a este cuaderno en varias ocasiones, llamándolo el registro de las sombras. Catherine guardaba este documento y solo Elizabeth conocía su existencia. La monja temía que si alguien encontraba lo que había escrito en ese cuaderno, podría tener graves consecuencias. En la entrada del 22 de diciembre, el día antes de desaparecer,
Elizabeth anotó que Catherine había tomado una decisión. Enfrentaría a los practicantes de las reuniones clandestinas con las pruebas de lo que había descubierto. Elizabeth trató de disuadirla. Era demasiado peligroso ir solo, pero Catherine estaba decidida. Se sentía en el deber de revelar lo que estaba ocurriendo, aunque ello implicara poner en peligro su propia seguridad. La última entrada del diario fue la más reveladora y desgarradora. Elizabeth escribió la mañana del 25 de diciembre, con mano temblorosa y palabras apresuradas. Explicó cómo se había despertado la noche anterior y se había dado cuenta de que Catherine no estaba en la misión. Al ir a buscar el cuaderno, también había desaparecido. Elizabeth se escabulló y siguió las huellas en la nieve fresca en dirección a las montañas. Las huellas eran solo de Catherine, no había señales de que la hubieran obligado a irse. Le siguió la pista durante un par de kilómetros, hasta que la perdió entre rocas donde no se acumulaba la nieve. Allí se detuvo, invadida por un temor inexplicable. Anotó que sentía una presencia maligna en el lugar, como si algo invisible la observara desde entre los árboles. Regresó a la misión y esperó a que amaneciera para pedir ayuda. Pero cuando el sheriff llegó días después, Elizabeth no dijo nada sobre seguir las huellas ni sobre el diario secreto de Catherine. El diario se cerraba con una nota enigmática. Sé lo que le pasó, y llevar ese conocimiento me perseguirá hasta el día de mi muerte. Dios tenga su alma y la mía por mi silencio. Las páginas que seguían habían sido arrancadas o quemadas, así que no había forma de saber más. Margaret Sinclair estaba impactada con el hallazgo. Hizo fotocopias del diario y se lo llevó a la policía local, esperando que alguien por fin investigara el caso de verdad después de todos estos años. Pero la respuesta fue decepcionante. Un historiador local revisó el documento y dijo que era históricamente interesante, pero que no había nada que pudiera hacer por un caso tan antiguo. No hubo delito verificado ni jurisdicción sobre sucesos de hace más de un siglo. La maestra no se dio por vencida. Redactó artículos para periódicos locales, dio entrevistas en radios locales y buscó despertar la curiosidad del público por el enigma. Algunos reaccionaron con interés, pero la mayoría lo consideró folclore, una leyenda urbana de los Apalaches sin fundamento. A Margaret le pareció que mencionar el asunto también atraía una atención no deseada. Empezó a recibir llamadas anónimas por la noche. Siempre silencio al otro lado de la línea. Siempre cartas sin firma que le exigían que dejara de meterse en cosas que no le incumben. Asustada, pero resuelta, Margaret hizo un último intento. Se dirigió al lugar de la antigua misión, ahora un estacionamiento comercial, y luego al área donde se encontraba la capilla abandonada. Donde una vez se encontraban ruinas antiguas, ahora solo había una carretera moderna que lo atravesaba. Ya no quedaban marcas físicas del pasado, ni rastro, ni recordatorio de que algo importante había sucedido allí. Margaret Sinclair llegó a casa ese día sintiéndose como si estuviera luchando contra fantasmas decididos a mantener el pasado enterrado. Guardó copias del diario de la hermana Elizabeth en una caja fuerte y decidió cambiar de táctica. En vez de hacer un alboroto, empezó a sondear discretamente a los herederos de las familias implicadas, con la esperanza de que alguien, después de tantas generaciones, finalmente revelara los secretos perdidos hace mucho tiempo. Le llevó meses de genealogía, pero Margaret finalmente localizó a una anciana llamada Dorothy Ashford, la bisnieta de uno de los hombres cuyos nombres aparecían en documentos antiguos del caso.
Dorothy vivía sola en una granja en las afueras de Asheville, lejos de la civilización y de los ojos curiosos. Cuando Margaret la llamó, recibió un no, cortés pero firme. Pero algo en la insistencia de la profesora debió de llegar a la anciana, porque, semanas más tarde, Dorothy llamó y pidió que la visitara. El encuentro se produjo una tarde de otoño de 1968. Dorothy tenía 86 años, pero su mente estaba clara y su memoria intacta. Sirvió el té en tazas de porcelana y comenzó a hablar, no sin antes hacer jurar a Margaret que nada de lo que revelara sería publicado mientras viviera. La profesora asintió, deseosa de escuchar la verdad de una vez por todas, aunque tuviera que esperar años para revelarla. Dorothy dijo que su familia siempre había conocido la historia de Catherine Marlowe y los sucesos de 1849. La historia había sido contada y recontada, siempre en voz baja, siempre con advertencias de que nunca debía hablarse de ello fuera de la familia. Su tatarabuelo, Henry Ashford, había formado parte de la Sociedad Secreta de las Montañas. Según la familia, esa sociedad no era perversa ni criminal, sino un conjunto de hombres en busca de conocimiento espiritual más allá de la Iglesia. Los integrantes eran mayormente protestantes y católicos, que se sentían oprimidos por los dogmas de sus iglesias. Leían textos antiguos, debatían filosofías alternativas, practicaban rituales sincréticos. Para ellos era una legítima indagación espiritual. Lo ocultaban porque sabían que la sociedad de aquel entonces no entendería ni toleraría sus prácticas y temían la persecución religiosa. Catherine Marlowe se había enterado de tales encuentros por medio de confesiones y por sus propios ojos. Al principio, el grupo trató de razonar con ella, de explicar sus acciones y de asegurarle que no había nada malvado en lo que hacían. Pero Catherine, leal a la Iglesia Católica, consideraba tales ritos una herejía. Amenazó con revelarlos, informar a las autoridades religiosas y hacer que fueran castigados. La noche del 23 de diciembre de 1849, según Dorothy, Catherine llegó a la capilla abandonada, donde se encontraba el grupo. Llevaba consigo el cuaderno con todas las evidencias que había reunido: nombres, fechas, descripciones. Hubo una pelea intensa. Los hombres trataron de razonar, prometiendo que detendrían las reuniones, suplicándole que no arruinara sus reputaciones, sus familias. Pero Catherine se mantuvo firme, con una convicción moral que no permitía concesiones. Lo que pasó después, murmuró Dorothy, fue algo que su familia siempre lamentó. En la desesperación se cometieron errores. Catherine no fue golpeada. La vieja se aseguró de recalcar eso, pero fue arrastrada más adentro de las montañas. La idea era retenerla allí hasta que pudieran persuadirla de no revelar al grupo o hasta que encontraran una manera de proteger a todos. Pero el invierno lo empeoró todo. La nieve comenzó a caer esa noche, cerrando caminos y haciendo imposible cualquier desplazamiento. La manada se dispersó, prometiendo regresar tan pronto como mejoraran las condiciones. Cuando finalmente regresaron días después, Catherine se había ido. Había indicios de que había tratado de marcharse sola, vagando en medio de la tormenta de nieve en una dirección desconocida. La buscaron, pero las montañas se habían tragado sus huellas. Dorothy relató que su bisabuelo se culpó por ese incidente el resto de su vida. Pensó que Catherine se había perdido en la nieve y había muerto de frío en alguna parte de las montañas. El grupo no denunció el incidente, ya que eso sería reconocer el secuestro y sus operaciones clandestinas. En cambio,
se quedaron callados y movieron hilos para que el caso no se investigara a fondo. En cuanto al cuaderno de bocetos que llevaba Catherine, desapareció con ella. Dorothy dijo que tal vez la monja lo había escondido en algún lugar mientras escapaba o que se había perdido en la nieve. Su familia siempre tuvo miedo de que el cuaderno saliera a la luz y revelara cosas que preferían olvidar. Durante décadas, cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad, los poderosos de estas familias movían sus hilos para sofocar o detener la investigación. Margaret escuchó, su mente girando. Cuando Dorothy terminó, la maestra preguntó por la eliminación de Catherine de los registros de la iglesia. La anciana suspiró. Su familia siempre había sospechado que alguien entre ellos tenía contactos en la diócesis. Tras la desaparición, este contacto se habría aprovechado para garantizar la colaboración de la iglesia en el silencio sobre el caso. Después de todo, un escándalo con una monja y una sociedad secreta no le haría bien a nadie, ni a la iglesia, ni a las familias. Dorothy terminó su historia con un suspiro. Dijo que su familia había prosperado a través de las generaciones, haciéndose rica y poderosa, pero siempre con una sombra sobre ellos. Cada generación portaba ese secreto y, aunque nadie vivo era culpable de lo que había ocurrido, todos se sentían responsables de honrar la memoria de sus antepasados. Era un silencio que esperaba que se rompiera solo con su muerte. Margaret le agradeció la confianza y le prometió que lo haría. Guardó aquella conversación en secreto durante años, yendo a ver a Dorothy de vez en cuando hasta que la anciana falleció en 1972. Solo entonces la profesora redactó un informe completo de todo lo que había descubierto. Pero, cuando intentó publicarlo, ninguna editorial quiso aceptarlo. El caso era demasiado viejo, demasiado polémico y carecía de evidencia verificable de forma independiente. Los años 80 trajeron nuevas tecnologías y formas de hacer historia, pero el caso de Catherine Marlowe quedó enterrado bajo años de silencio intencional. Margaret Sinclair había fallecido en 1979 y había donado sus archivos a la Biblioteca Histórica de Asheville. Durante más de una década, esos papeles permanecieron en cajas cerradas, catalogados, pero poco consultados. La historia de la monja desaparecida parecía condenada a convertirse en una nota al pie olvidada de los anales de los Apalaches. En 1994, una estudiante de posgrado llamada Jennifer Hayes estaba haciendo una investigación sobre la historia de las órdenes religiosas católicas en el sur de Estados Unidos para su tesis doctoral. Revisando entre los archivos legados por Margaret Sinclair, Jennifer descubrió el diario de la hermana Elizabeth y las notas que la profesora había ido recopilando a lo largo de los años. La joven investigadora quedó prendada. Aquí tenía un caso con misterio histórico, cuestiones de poder institucional, una historia humana conmovedora. Jennifer abordó el caso con modernas técnicas de investigación. Empezó con registros digitalizados que se estaban haciendo más disponibles gracias a los esfuerzos de preservación histórica. Revisó bases de datos genealógicas, registros de propiedad, archivos judiciales, correspondencia de gobierno. Poco a poco fue reconstruyendo una imagen más completa de Asheville en 1849 y de quienes la habitaban. Uno de sus mayores hallazgos surgió de los registros de inmigración. Jennifer descubrió registros de que varios de los hombres de la sociedad secreta habían emigrado de Europa a Estados Unidos a mediados de la década de 1840. Muchos eran refugiados políticos o religiosos que escapaban de la persecución en sus tierras natales. Esto también aclaró
por qué estaban explorando otras formas de expresión espiritual fuera de los canales institucionales. La investigadora también encontró que Asheville tiene un pasado rico en diversidad religiosa clandestina. En el siglo XIX, las remotas montañas Apalaches atrajeron a comunidades desplazadas que deseaban practicar sus costumbres en libertad. Existían cuáqueros, metodistas disidentes, espiritualistas y otros grupos no conformistas. En ese sentido, la presencia de una sociedad secreta que estudiara filosofías alternativas no era tan sorprendente como parecía. Jennifer también encontró datos meteorológicos históricos que verificaron que el invierno de 1849 a 1850 había sido excepcionalmente riguroso. Fuertes nevadas se abalanzaron sobre la zona en diciembre, enero y febrero. Las temperaturas se desplomaron y hubo varias muertes por congelación durante ese tiempo. Esto apoyó la historia de la familia Ashford de que Catherine se perdiera en una tormenta. Pero había lagunas que preocupaban a la investigadora. Si Catherine había muerto en las montañas de frío, ¿por qué nunca encontraron su cuerpo? Las búsquedas del sheriff Herricks habían sido exhaustivas y a pesar de la nieve, esperaban que la primavera siguiente, con el deshielo, se encontrara alguna pista. Los viajeros que se extraviaban en las montañas en aquel entonces eran siempre hallados, sus restos descubiertos por cazadores o colonos, pero no existía ningún informe de que se hubieran encontrado restos humanos que pudieran identificarse con la monja desaparecida. Jennifer también se preguntaba por qué se había eliminado por completo a Catherine de los registros de la iglesia. Incluso si la iglesia deseaba evitar un escándalo, la desaparición de todos los registros de una monja era inusual. Implicaba una coordinación y una determinación que parecían más que un simple deseo de olvidar un momento vergonzoso. Alguien en algún lugar de arriba había decidido que Catherine Marlowe debía ser eliminada de la historia. La investigadora se puso en contacto con la Orden de las Hermanas de la Misericordia de nuevo, décadas después de los esfuerzos fallidos de Edmund Whitmore, esta vez con títulos académicos y de manera más formal. Consiguió acceso parcial a ciertos archivos. Lo que descubrió fue notable por lo que faltaba. Tenía fichas de casi todas las monjas que habían estado en la orden en el siglo XIX, pero no había ninguna Catherine Marlowe en estos registros. No existía registro de entrada, votación, nombramiento ni mención de su nombre. Pero Jennifer descubrió algo. Encontró un acta de 1848, antes de la desaparición, que listaba a las monjas destinadas a misiones en tierras en expansión. Entre los nombres uno decía Sor C.M., dirigida a Carolina del Norte. Sin nombre completo, solo iniciales. Cuando Jennifer solicitó ver los papeles de esta exacta tarea, le dijeron que se perdieron durante una reorganización de archivos. La coincidencia era demasiado sospechosa como para ignorarla. La estudiante también siguió la pista de lo que le ocurrió a la hermana Elizabeth, la escritora del diario. A través de los archivos de la orden, se enteró de que Isabel había sido trasladada a un convento aislado en Luisiana tras el incidente de Asheville. Se quedó allí el resto de su vida, muriendo en 1882. Ni una sola de las cartas que Isabel había ido escribiendo a lo largo de los años y que deberían haber sido guardadas en los archivos de la orden había sobrevivido. Era como si alguien hubiera revisado el archivo, borrando todo lo que tuviera que ver con lo sucedido en 1849. Jennifer incorporó todos estos datos en su tesis, dedicando un capítulo entero al caso Catherine Marlowe. Su tutora académica le recomendó prudencia en sus afirmaciones. Una tesis debe apoyarse en evidencias verificables, no en especulaciones.
La investigadora asintió y mantuvo su análisis en los términos académicos adecuados. Pero en sus cuadernos anotó que creía que había una conspiración de silencio que había abarcado generaciones. La tesis fue aprobada en 1996 y archivada en la universidad. Jennifer llegó a publicar algunos artículos científicos sobre partes de su investigación, pero el caso de Catherine nunca llegó a ser de dominio público. La mayoría de los historiadores pensaron que sin evidencia física o documentación concluyente, era imposible saber con certeza lo que había ocurrido. El enigma seguía siendo un enigma. Pero Jennifer no se dio por vencida. Se mantuvo en contacto con historiadores locales en Asheville y continuó reuniendo información a lo largo de los años. En 2003 se enteró de algo que despertó su interés. Mientras cavaban para un nuevo complejo de viviendas en las montañas cerca de Asheville, los trabajadores habían descubierto lo que parecía ser la entrada a una cueva o túnel artificial enterrado bajo tierra y vegetación. Las autoridades locales revisaron brevemente, pero concluyeron que era simplemente una vieja mina abandonada del siglo XIX, de las cuales había muchas en esa área. Jennifer Hayes voló a Asheville tan pronto como escuchó la noticia. Llegó a la excavación, lista para explorar la antigua estructura subterránea por sí misma. Las coordenadas de la edificación coincidían con una zona que, según sus cálculos a partir de mapas históricos, se hallaba no muy lejos de la antigua capilla abandonada. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. Los constructores se negaron a dejar entrar al edificio en un principio, aduciendo motivos de seguridad y un cronograma ajustado. Pero Jennifer no se rindió. Llamó al Departamento de Preservación Histórica del condado y dijo que cualquier estructura vieja debería ser fotografiada antes de ser derribada o sellada. Tras semanas de negociaciones burocráticas, le concedieron una visita guiada al lugar. La entrada era pequeña, parcialmente derrumbada, y daba paso a un túnel estrecho excavado en roca y tierra. Jennifer, un experto en estructuras históricas y un representante de la constructora, descendieron los escalones irregulares. El aire era pesado y húmedo, con olor a tierra vieja y descomposición. Las paredes llevaban la marca de manos, de herramientas de otra era, de antes de la maquinaria. El túnel continuó unos 15 metros antes de abrirse en una cámara más amplia. En su interior, a la luz de linternas modernas, los exploradores descubrieron algo inesperado. La cámara no era una mina cualquiera, parecía diseñada. Las paredes tenían nichos grabados a intervalos, y el techo estaba sostenido por vigas de madera envejecidas, que de alguna manera aún mantenían su forma a pesar de estar muy deteriorada. Aún más sorprendente fue lo que quedaba en el suelo de la cámara. Había trozos de velas derretidas, trozos de metal oxidado que parecían candelabros u objetos rituales, y grabados en las paredes similares a los de la antigua capilla destruida décadas atrás. Jennifer fotografió todo, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de haber descubierto el lugar secreto donde la sociedad secreta realmente se reunía. Mientras revisaba los nichos en las paredes, la arqueóloga descubrió algo que le congeló la sangre. En uno de los rincones, a salvo de la humedad por una afortunada superposición de rocas, había algo envuelto en harapos. Con manos temblorosas y los guantes puestos, Jennifer sacó el objeto. Era un pequeño libro de tapa de cuero envejecido pero intacto, a pesar de las décadas que había permanecido allí. Las hojas del libro estaban sucias y rotas, pero aún legibles. Y en la primera página, con una letra delicada y deliberada, un nombre: Catherine Marlowe. Era el cuaderno perdido, el registro de las sombras que la hermana Elizabeth
había mencionado en su diario. Después de más de siglo y medio, la evidencia que Catherine había reunido finalmente veía la luz. Jennifer no abrió el cuaderno allí mismo, sabiendo que el documento debía ser manipulado por expertos en un entorno controlado. Lo fotografió en el lugar del hallazgo, registró su ubicación y entorno, y se lo llevó, tras obtener la autorización de las autoridades presentes. En los días que siguieron, con la ayuda de conservadores de archivos, inició la laboriosa tarea de digitalizar y transcribir el cuaderno. Lo que estaba escrito allí corroboraba mucho de lo que Jennifer había teorizado. Catherine había anotado nombres, fechas de encuentros, descripciones de rituales, prácticas sincréticas. Se mencionaban textos gnósticos, filosofías herméticas, rituales con simbolismo pagano mezclado con elementos cristianos. Para los estándares religiosos de 1849, esto habría sido una herejía abierta y peligrosa, pero el cuaderno guardaba algo más. En las últimas páginas, aparentemente apresuradas, Catherine explicaba su decisión de enfrentarse al grupo y revelar lo que consideraba una seria corrupción espiritual. Escribió acerca de ser amenazada en forma encubierta, de sentirse perseguida y de temer que algo le sucediera. La última anotación fue el 23 de diciembre de 1849, horas antes de su desaparición. En esta última entrada, Catherine decía que ocultaba el cuaderno en un lugar seguro por si algo le sucedía. Ella creía que si desaparecía, alguien encontraría sus notas y la verdad sería revelada. Era un mensaje del pasado, una monja lanzando su testimonio a través del tiempo, con la esperanza de que la justicia, aunque tardía, prevaleciera. Jennifer se emocionó al leerlo. Catherine sabía que estaba en peligro, pero continuó con su convicción moral. La académica se pasó semanas descifrando el cuaderno, comparándolo con otros documentos históricos. Todo encajaba. Los nombres eran todos nombres importantes de Asheville en ese momento. Las fechas de las reuniones coincidían con momentos en que estos hombres habrían estado en la zona. El hallazgo causó un interés limitado en la comunidad académica. Jennifer escribió acerca del descubrimiento y el cuaderno fue donado a la Sociedad Histórica de Asheville, donde fue digitalizado. Algunos descendientes de las familias nombradas en el documento salieron en defensa de sus antepasados como hombres incomprendidos en busca de libertad religiosa, otros avergonzados por la participación de sus antepasados en la desaparición de Catherine. Pero el hallazgo del cuaderno no respondía a la pregunta principal. ¿Qué le había pasado a Catherine Marlowe esa noche? El cuaderno estaba oculto en la cámara subterránea, lo que indicaba que había estado allí en algún momento. Pero, ¿cómo había escapado? ¿A dónde había ido? ¿Y por qué nunca la encontraron? Jennifer había elaborado una teoría a partir de todas las evidencias. Ella pensaba que Catherine había ocultado el cuaderno en la cámara subterránea antes de ir a la capilla abandonada para el enfrentamiento final. Esto habría sido una medida de seguridad, protegiendo sus descubrimientos en caso de que algo le ocurriera. Tras la pelea, al ser arrastrada en contra de su voluntad, habría intentado escapar durante la tormenta de nieve, pero las condiciones extremas habrían sido mortales. Según esta teoría, el cuerpo de Catherine probablemente todavía se encontraba en las montañas, tal vez en un cañón profundo o en una cueva natural donde nunca sería descubierto. Los Apalaches ocultan muchos secretos, y las desapariciones sin explicación no eran raras en aquellos días. La selva se había tragado a la monja y el tiempo había hecho el resto para borrarla del mundo. Sobre la eliminación de los registros de la iglesia,
Jennifer teorizó que la iglesia había sido alertada del caso por alguien interno, probablemente uno de los miembros de la sociedad secreta. Ante un posible escándalo que involucrara a una de sus monjas y acusaciones de herejía contra ciudadanos notables, la orden había optado por el más absoluto silencio. Era más sencillo borrar a Catherine de los registros que enfrentarse a las consecuencias de su cruzada moral. Los años que siguieron vieron una reapertura gradual del caso de Catherine Marlowe. La labor de Jennifer Hayes finalmente había dado voz a una mujer silenciada durante más de un siglo y medio. Los historiadores comenzaron a mirar más de cerca el papel que desempeñaban las órdenes religiosas femeninas en el siglo XIX, especialmente en las fronteras donde estas mujeres a menudo enfrentaban peligros y desafíos que las historias convencionales pasaban por alto. En 2008, la Sociedad Histórica de Asheville montó una exhibición sobre las figuras olvidadas de la historia local. A Catherine Marlowe se le dio un papel protagónico, con su diario digitalizado, imágenes de la cámara subterránea donde se halló el cuaderno y una línea de tiempo de los sucesos de 1849. La muestra atrajo a académicos intrigados por el enigma y a lugareños intrigados por este oscuro episodio de su historia que muchos desconocían. En las paredes de la galería se exponían páginas ampliadas del cuaderno de Catherine. Su escritura, ahora legible para que todos leyeran sus pensamientos y preocupaciones. Había mapas de la antigua misión, la capilla en ruinas y la cámara subterránea descubierta en 2003. Imágenes de archivo revelaban cómo era Asheville en el siglo XIX, un pequeño pueblo rodeado de montañas que lo aislaban y lo protegían. La muestra también causó una gran controversia. Algunos herederos de las familias afectadas se quejaron de que la película mostraba como malvados a sus antepasados, cuando en realidad eran personas que solo buscaban libertad de conciencia en tiempos de opresión religiosa. Recordaron que muchos de aquellos hombres habían escapado de la persecución en Europa y habían llegado a las montañas de Carolina del Norte huyendo de los dogmas. Otros herederos, sin embargo, elogiaron la medida como una forma de finalmente abordar verdades incómodas que habían sido ocultadas bajo la alfombra durante demasiado tiempo. Algunas familias reconocieron que las historias que se contaban en voz baja sobre sucesos extraños de 1849 habían pasado por sus hogares durante generaciones, siempre con la advertencia de no hablar de ello en público. En el juicio, algo inesperado volvería a alterar la percepción del caso. Un hombre mayor llamado Marcus Hicks acudió a la exposición en su tercera semana y se acercó a los organizadores con una sorprendente noticia. Marcus era el bisnieto del sheriff Thomas Hicks, el investigador original de la desaparición de Catherine. Trajo consigo una caja de madera antigua llena de documentos familiares jamás revelados, documentos que su antepasado había guardado hasta su fallecimiento y que habían pasado de generación en generación como una especie de herencia secreta. Marcus relató que su tatarabuelo había dejado instrucciones en su testamento. Los papeles de la caja no debían destruirse, pero tampoco debían mostrarse hasta que la verdad sobre Catherine Marlowe comenzara a revelarse por otros medios. Thomas Hicks había supuesto que, un día, cuando todos estuvieran muertos, alguien empezaría a hacer las preguntas adecuadas. Solo entonces los documentos podrían enriquecer sin arriesgar vidas. Entre ellos, una carta que Thomas Hendricks había escrito a su hermano mayor en 1851, 2 años después de la desaparición. En la misiva, el antiguo sheriff revelaba algo que había descubierto justo antes de abandonar el condado de Buncombe.
Había encontrado a un informante dispuesto, alguien que había estado en los márgenes de la sociedad secreta y que se sentía culpable por lo que había ocurrido. Según esta fuente, cuyo testimonio se recoge en la carta de Hendricks, Catherine no se había perdido en la tormenta por accidente. La habían arrastrado a la cámara subterránea, la misma que habían descubierto décadas atrás durante la edificación, y la habían retenido allí mientras el resto debatía acaloradamente sobre qué hacer con la imposible situación. Nunca tuvo la intención de lastimarla físicamente. El informante repitió esa afirmación una y otra vez, sino persuadirla racionalmente de destruir sus notas y jurar silencio sobre lo que había descubierto. Durante horas aquella noche de diciembre, se libró una batalla en la cámara. Algunos de los hombres trataron de razonar con Catherine, diciéndole que sus familias serían arruinadas si salían a la luz. Otros trataron de razonar teológicamente, explicando que sus prácticas no eran anticristianas, sino una búsqueda de verdades espirituales más profundas que las iglesias institucionalizadas habían sofocado durante siglos. Hubo ruegos desesperados de hombres arrodillados ante ella que le imploraron misericordia en nombre de su propia fe. Se ofrecieron sumas de dinero, promesas de que el grupo se disolvería para siempre si ella tan solo guardaba sus nombres en secreto. Uno de los más acaudalados donó grandes sumas a la misión, y Catherine pudo extender su labor caritativa por toda la zona. Todo lo que tenía que hacer era olvidar lo que había visto. Pero Catherine no cedió. Su fe no toleraba concesiones con lo que consideraba desviaciones peligrosas de la verdad espiritual. Refutó cada punto con firmeza inquebrantable, citando las Escrituras, la autoridad de la Iglesia y argumentando que las prácticas sincréticas que combinaban enseñanzas religiosas con filosofías paganas abrían las puertas a las fuerzas demoníacas. Para ella no existía el punto intermedio entre la luz y la oscuridad. Les dijo a los hombres que podían mantenerla prisionera, pero que vendrían a buscarla las otras monjas, luego el sheriff y, finalmente, autoridades eclesiásticas superiores. Todo se descubriría de todos modos, dijo, y retener a una monja en contra de su voluntad solo empeoraría mucho sus pecados ante la ley y la Iglesia. El punto muerto se intensificó. El informante dijo a Hricks que las horas se arrastraban y algunos del grupo hablaban de medidas desesperadas. Había rumores de encerrar a Catherine para siempre, tal vez incluso llevarla en secreto a otro estado o sobornar a las autoridades para que dijeran que simplemente se había ido. La temperatura emocional en la cámara subterránea se elevaba, mientras que la temperatura exterior se desplomaba. La tormenta afuera se intensificó. El viento aulló entre los árboles con una intensidad que sacudió la tierra, y la nieve cayó tan fuerte que no se podía ver a más de unos pocos pasos. La tormenta parecía una extensión de la tensión en aquella cámara secreta en las montañas. Algunos de los hombres que estaban allí, supersticiosos a pesar de sus aires filosóficos, tomaron la tormenta como una señal de que habían ido demasiado lejos. Uno de los más jóvenes del grupo, a quien el informante no identificó por nombre, pero que describió como de menos de 30 años, se puso cada vez más inquieto. Tenía miedo de que esto se intensificara y llegara a un punto sin retorno. Se puso en pie, desafiando las protestas de los ancianos, y abrió la puerta de la cámara. Mirando a Catherine, le dijo que era libre de irse. Esperaba que el acto calmara su conciencia culpable y que la tormenta la disuadiera de aventurarse demasiado en la noche y el frío. Tal vez cambiaría de opinión al enfrentarse a la realidad mortal de la situación, o tal vez simplemente esperaría a que pasara la tormenta,
y pudieran volver a negociar por la mañana. Catherine no dudó. Según el informante, tomó su rosario, se arregló el hábito lo mejor que pudo y salió a la ventisca sin mirar atrás. No llevaba capa para el frío extremo, ni víveres, ni linterna para abrirse paso en la noche. Solo la determinación de llegar segura y denunciar lo ocurrido la mantenía con fe de que la protegería donde fallaban los recursos. Los hombres que estaban allí se quedaron atónitos con su decisión. Se produjo un silencio atónito mientras asimilaban lo que acababa de ocurrir, y luego comenzaron las discusiones salvajes sobre ir tras ella de inmediato. Pero el miedo a mostrarse detuvo a unos, y la gravedad real de la tormenta proporcionó a otros una excusa perfecta para no hacer nada. Se convencieron de que pronto se daría cuenta de lo absurdo de su decisión y regresaría, o que encontraría refugio en alguna cabaña cercana, o que su fe milagrosa la llevaría de verdad a salvo. Pero Catherine nunca volvió. Cuando la tormenta amainó 2 días después y finalmente se atrevieron a buscarla, no había rastro. La nieve había cubierto todo durante 2 días, transformando el mundo en un vacío blanco que no revelaba dónde había estado. El informante le dijo a Hicks que esta acción siguió a todos los hombres que estaban allí hasta el día de su muerte, atormentándolos en sueños y remordimientos. La misiva de Hendricks concluía con una nota sombría que mostraba el precio que este caso había cobrado. Le dijo a su hermano que había verificado la mayor parte de esta historia con otras fuentes independientes durante meses de indagación discreta y que estaba convencido de su exactitud. Cada pieza que pudo confirmar coincidía con la descripción del informante, pintando un retrato perturbador de acciones humanas que llevaron a una tragedia prevenible. El sheriff había intentado reabrir formalmente el caso con esta nueva información, elaborando informes y solicitando fondos para una nueva búsqueda en las montañas tan pronto como llegara la primavera y la nieve se derritiera. Pero fue informado por superiores en Raleigh de que el caso estaba cerrado definitivamente y que reabrir el caso no haría absolutamente a nadie ningún favor. Las palabras fueron educadas, pero el mensaje fue claro. Dejen a los muertos descansar en paz y no agiten las aguas tranquilas. Hicks se dio cuenta entonces de que fuerzas mucho mayores que cualquiera de nosotros habían decidido que la verdad moriría con Catherine en las montañas Apalaches. No eran solo las grandes familias locales guardando sus secretos, sino una red mayor de intereses que llegaba hasta la capital del estado y más allá. El precio político y social de revelar la verdad era demasiado alto, sobre todo cuando la víctima era solo una monja sin una familia poderosa que exigiera justicia. El sheriff le escribió a su hermano diciendo que ya no podía seguir trabajando en un lugar donde la justicia se podía sofocar tan fácilmente por el bien de la comodidad. Abandonó el condado de Buncombe meses después de esa carta. Se mudó al interior de Kentucky, donde podría comenzar de nuevo, lejos de las sombras que lo acosaban. Pero guardó todos los papeles del caso, archivándolos y dejando instrucciones para que la verdad saliera a la luz cuando llegara el momento adecuado. La aparición de los documentos de Hendricks en la exposición de 2008 añadió otra capa trágica y complicada al caso. Catherine había preferido desafiar a una tormenta letal antes que ceder en sus convicciones religiosas, una muestra de excepcional valentía y de la imposibilidad de entendimiento entre dos perspectivas tan opuestas que no tenían ningún punto en común. Los hombres que la atacaron esa noche no eran monstruos de cuentos de terror, sino personas normales que habían hecho cosas horribles en circunstancias extremas.
decisiones que los atormentarían como espectros por el resto de sus días. Fue una tragedia en el sentido clásico de la palabra, con buenas intenciones y errores humanos que se unieron para producir un resultado que nadie deseaba. La Sociedad Histórica de Asheville actualizó de inmediato su exhibición con esta nueva información descubierta por Marcus Hendris. Las cartas del sheriff se digitalizaron y se sumaron a la colección, y se elaboraron paneles explicativos para contextualizar los hallazgos. Jennifer Hayes, ahora profesora de historia en una universidad de Carolina del Norte, fue invitada a hablar sobre el caso y compartir sus décadas de investigación con audiencias cada vez mayores. Jennifer Marlowe consideró que era tiempo de reunir todo lo que sabía de Catherine Marlowe en un libro. Se pasó 2 años escribiendo un libro que se publicó en 2010 con el título Voces en las montañas, la historia olvidada de Catherine Marlowe y los secretos de los Apalaches. El libro no era sensacionalista ni melodramático, sino un examen sensible y erudito de cómo las creencias individuales, el poder institucional y los eventos trágicos se unieron para producir una injusticia multigeneracional. La obra fue aclamada por historiadores y académicos por su rigor investigativo y por no caer en simplificaciones moralizantes. Jennifer no idealizó a Catherine ni a la sociedad secreta como santos y villanos unidimensionales. En cambio, los mostró como humanos defectuosos, lidiando con situaciones imposibles en un contexto muy diferente al actual. El libro reavivó el interés por el enigma de Catherine Marlowe, atrayendo a lectores más allá de la academia. Clubes de lectura debatieron sus páginas, podcasts de historia le dedicaron episodios y turistas acudieron en masa a Asheville para presenciar los lugares del caso. La ciudad, siempre orgullosa de su historia, poco a poco fue adoptando esta leyenda negra como parte de su historia. En 2012, la Diócesis Católica de Carolina del Norte hizo una declaración pública sobre el caso que sorprendió a muchos, admitiendo que se habían cometido errores serios en el pasado. La institución se disculpó por la eliminación sistemática de Catherine de los registros de la Iglesia y por la falta de una investigación adecuada sobre su desaparición en el momento en que ocurrió. La declaración reconoció que el deseo de evitar el escándalo había superado la búsqueda de justicia y verdad. La diócesis anunció que restablecía formalmente el nombre de Catherine Marlowe en el rol de las Hermanas de la Misericordia, reconociendo retroactivamente su servicio y sacrificio. Si bien la declaración no proporcionaba respuestas concretas sobre lo que había ocurrido la noche de diciembre, significó un reconocimiento de que el silencio institucional había ayudado a sostener una injusticia. Fue un pequeño, pero trascendental, paso hacia la verdad histórica y la reparación moral. Activistas locales y la comunidad histórica de Asheville lanzaron una campaña para erigir un monumento en memoria de Catherine Marlowe. La idea fue rechazada en un principio por algunas familias que todavía se sentían incómodas con la atención que había recibido el caso, pero poco a poco fue obteniendo apoyo. El argumento ganador fue que rendir homenaje a Catherine no implicaba maldecir para siempre a quienes participaron en su desaparición, sino reconocer que las historias silenciadas merecen ser contadas. El monumento sería intencionalmente sencillo, una placa de bronce sin adornos colocada en un parque cerca del lugar de la antigua misión, en memoria no solo de Catherine en particular, sino de todas las mujeres cuyas historias han sido silenciadas, borradas o distorsionadas a lo largo de la historia de Estados Unidos. La inscripción, creada tras meses de discusión,
lo identificó como una mujer de fe inquebrantable que pagó el precio supremo por sus creencias. La inauguración del monumento se realizó en diciembre de 2013, 164 años después de su desaparición. Hacía frío, pero estaba soleado, las montañas Apalaches elevándose en la distancia bajo un cielo azul. Familiares de las víctimas del caso asistieron, algunos llegando desde fuera del estado para presenciar este momento histórico de reconciliación. Miembros de la diócesis católica llevaron a cabo una pequeña ceremonia religiosa, bendiciendo el monumento y rezando por el alma de Catherine. Jennifer Hayes fue invitada a hablar en la ceremonia. Con lágrimas en los ojos, habló sobre el viaje de décadas para desenterrar la historia de Catherine, sobre todas las personas que habían cargado con pedazos de la verdad a lo largo de los años, esperando el momento adecuado para revelarlos. Se preguntó cómo el caso reflejaba verdades universales sobre el coraje moral, las complejidades de la fe y los peligros de dejar que las instituciones poderosas sofocaran verdades incómodas. Pero tal vez el momento más conmovedor de la ceremonia fue cuando una anciana monja de las Hermanas de la Misericordia, que había viajado desde Baltimore, colocó una corona de flores al pie del monumento. Recitó la última entrada del diario de Catherine, sus palabras escritas horas antes de su muerte, su voz resonando en el parque silencioso. Era como si Catherine finalmente estuviera hablando a través del tiempo, su voz finalmente escuchada por oídos atentos. En los años que vinieron, el monumento se transformó en un lugar inesperado de peregrinación. La gente acudía a verlo, no solo por curiosidad histórica, sino por buscar inspiración en la historia de una mujer que se mantuvo fiel a sí misma hasta el final. Estudiantes de ética acudían a él para discutir casos morales. Gente religiosa de todas las confesiones acudía a rezar, y los historiadores seguían buscando esa última pieza de evidencia que finalmente resolviera todos los enigmas pendientes. Porque, a pesar de todo lo que se ha aprendido, las grandes preguntas siguen sin respuesta. ¿Dónde murió exactamente Catherine en la tormenta? Su cuerpo aún yace en algún lugar de las montañas, en un barranco oscuro o en una cueva olvidada, a la espera de ser encontrado por algún futuro excursionista. O la madre naturaleza ya ha reclamado sus restos por completo, reintegrándolos a la tierra de tal manera que nunca podrán ser identificados. Y había otras que nunca podría responder del todo. ¿Qué sintió Catherine al caminar sola en aquella tormenta mortal? ¿Tuvo miedo o su fe la mantuvo? ¿Se arrepintió de no negociar o murió en paz por haberse mantenido fiel a sus principios? Preguntas que solo Catherine podía responder, y se llevó esas respuestas con ella a donde quiera que fuera. Las Apalaches albergan muchos secretos en sus valles y bosques milenarios. Han visto pasar dramas humanos sin número a través de los siglos, historias de valentía y cobardía, de fe y traición, de amor y pérdida. La de Catherine Marlowe es solo una entre miles de historias que nos recuerdan que toda vida importa, toda voz merece ser escuchada, y que la verdad, por más que demore, siempre sale a la luz. Hoy en día, mientras la gente camina por las calles de Asheville o por los senderos de las montañas cercanas, pocos saben que están pisando secretos tan profundos. La ciudad ha madurado, se ha modernizado, y ahora es un floreciente destino turístico famoso por sus cervezas artesanales y su escena artística. Pero bajo la superficie moderna, los ecos del pasado aún resuenan para quienes saben escuchar. La monja de los Apalaches que fue eliminada de los registros finalmente ha sido restaurada a la historia,
no como una nota al pie olvidada, sino como un testimonio de que la verdad importa. La justicia retrasada todavía importa y las voces silenciadas finalmente se escuchan. Catherine Marlowe esperó más de 150 años para contar su historia, pero finalmente habló, y nosotros la escuchamos. Si has llegado hasta aquí en este recorrido por las sombras del pasado, espero que hayas descubierto algo que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana y lo que el tiempo a veces esconde. Este canal está para revelar historias perturbadoras como esta, enigmas que desafían nuestra comprensión y nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber. Si te ha gustado esta inmersión en los archivos perdidos de la historia americana, dale like para que más gente conozca estas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos casos que resolveremos juntos. Y en los comentarios, dinos qué te pareció esta historia. ¿Crees que Catherine hizo bien en no negociar o había otra manera? Me importa tu opinión y leo todos los comentarios. Hasta la próxima inmersión en los enigmas del pasado.